personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Zoom. Y también es un gusto saludar a la invitada del día de hoy, a la maestra Nancy Camarillo Espinosa, quien nos va a estar hablando precisamente acerca de la educación socioemocional como base para una vida sana. Maestra, le agradezco mucho el tiempo que se está tomando para estar con nosotros. La voy a presentar como se debe. Ella es licenciada en psicología por parte de la FES Iztacala. Cuenta con especialidad en psicología clínica por AMAPSI y la maestría en educación basada en competencias por la VM. Cuenta con distintos cursos y diplomados, entre ellos se encuentra el diplomado en aprendizaje cooperativo, cursos de prevención del acoso y abuso escolar, cursos en examen mental, procedimientos como tal, terapias de pareja, cursos de derechos humanos y competencias socioemocionales, entre ellos otros webinars también que ha tomado, manejo de emociones en adolescentes, y pues vaya, entre otros cursos más que ha tomado la maestra. Le agradezco muchísimo como tal y le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con su presentación, maestra. Hola Eric, muchísimas gracias por la presentación. Te agradezco mucho. Y A pues, usted, maestra. gracias. Y pues vamos a empezar. Justamente ya como lo decía Eric, el tema que les voy a platicar un poco el día de hoy es la educación socioemocional como base para una vida sana. Y es como un tema que está ahorita como muy en boga porque hemos tenido como esta intención de regresar a lo que es importante, que es nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien, pues todo lo demás obviamente no va a estar del todo bien. Bueno, me permití hacer esta presentación ¿eh? Para ay, perdónenme. Ya, ok, ya. Me presento esta presentación para decirles más o menos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, los objetivos que yo planteo poder expresarles en esta tardecita es conocer los conceptos de educación socioemocional y bienestar, identificar las dimensiones de la educación socioemocional, reconocer las acciones que mejoran la salud. Y primero me voy a permitir empezar diciendo que es educación socioemocional. Bueno, la educación socioemocional tiene como este gran propósito de reconocer las emociones propias, la de los demás, la gestión asertiva de las respuestas a partir de una adecuada autorregulación, lo que favorece las relaciones sociales e interpersonales, además de la colaboración con otros. Esto lo saqué de un libro de un autor que se llama Bolaños y pareciera que es algo muy pequeño, pero en realidad si nos ponemos a analizar cada uno de estos elementos implica muchísimo trabajo y muchísimos procesos distintos, ¿no? Lo que nos lleva a tener una educación socioemocional. Por otro lado, el autor, Vizquerra, dice que esta parte, o sea, que la educación socioemocional es parte de un desarrollo integral. Es decir, que el individuo tiene emociones, lo que equivale también a que se pueden educar, así como trabajamos la parte cognitiva, también podríamos ayudar a las personas o entre nosotros mismos a tener una mejor calidad de vida, en este caso, usado el término bienestar, ¿no? Bienestar lo puse así, separadito, porque bienestar es una palabra que está compuesta pues de dos, ¿no? Bien es, y estar significa estas cosas que yo como persona siento y soy en ese momento. Eh, por ejemplo, Vizcarra menciona que el grado es el grado de que una persona juzga favorablemente la calidad global de su vida. Eso quiere decir que si yo como persona voy a juzgar sobre cómo me siento, el bienestar es totalmente subjetivo. Habrá a lo mejor ciertos parámetros que pudieran establecer como equipararlos con otras personas, pero en realidad el bienestar es algo totalmente subjetivo y depende de mí y de las habilidades que tenga para enfrentarme a estas cosas cotidianas pues que me van a ir pasando a lo largo de la vida, ¿no? Y de ahí esta importancia de entender entonces todo esto como una cuestión integral y que las personas debemos de tener un desarrollo integral, no solamente preponderar la parte cognitiva, ni solamente la parte física, no nada más la parte a lo mejor de alimentación, sino realmente somos un todo y así es como tendríamos que empezar a hacérnoslo saber para realmente alcanzar lo que se conoce como bienestar o como alcanzar una salud, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto del bienestar con la educación socioemocional? O sea, ¿por qué sería tan importante? ¿Qué tendríamos que hacer o cómo educamos estas emociones? ¿Cómo educamos esta manera de sentir para que nos ayude a tener un mejor desarrollo en los demás ámbitos de nuestra vida? Bueno, hay muchas cosas en cómo se unen. Hay muchas investigaciones, sobre todo en neurociencia, en donde ellos han
entendido, analizado, que es posible programar al cerebro para que pueda generar estímulos que le provocan emociones positivas versus las emociones negativas que tenemos ahora con esto del estrés y sobre todo las partes de ansiedad, de miedos, todas estas cosas. Las investigaciones en neurociencia han dado como resultado que realmente podemos ayudar al cerebro, ayudarlo a programar de manera necesaria para generar algo que sería autogeneración de emociones positivas, es decir, que si el mundo no nos está dando esta retribución de emociones positivas, nosotros tengamos esta capacidad de generarlas para así poder sentirnos de una manera adecuada, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues obviamente con ciertas actividades, que ya en un momento les voy a decir, con ciertas cosas, con ciertos cambios, a veces solo de palabras o a veces de acciones, pero que nos permiten sentirnos mucho mejor con lo que está pasando. Otras investigaciones también hablan de la neuroplasticidad y de la química del cerebro, en donde aprendemos, voy a decirlo así, usando comillas, aprendemos a sentirnos cada vez mejor. O hay ciertas cosas que seguramente todos hacemos que nos hacen sentir mejor. Hay cosas que nos ayudan a concentrarnos, hay cosas que nos ayudan a sentirnos menos ansiosos o menos nerviosos. O sea, cada uno de nosotros tiene herramientas. La parte socioemocional o la educación socioemocional de lo que se encarga es de preponderar esas habilidades que ya tenemos o de generar, ayudarnos a desarrollar otras que a lo mejor todavía están ahí como un poquito en pausa. Bueno, la educación emocional, por otro lado, ¿qué es? Es una digamos, como un término muy grande, muy amplio, que está dividido en 5 dimensiones, ¿no? Estas dimensiones están conformadas a partir de las cosas que cada una de ellas ve. Tenemos la parte de la dimensión de autoconcepto, la dimensión de autorregulación, la dimensión de autonomía, la dimensión de empatía y la dimensión de colaboración. Y bueno, ¿y esto qué es, no? Una dimensión es algo muy grande, es algo que se compone de otras muchas cosas más pequeñas. El autoconcepto, la dimensión de autoconcepto como tal, tiene que ver con cómo me siento yo, cómo me siento yo, qué tanto me conozco yo. ¿Por qué partimos de esto? Porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos qué nos gusta, qué nos enoja, qué nos disgusta, qué nos da miedo, qué nos agrada, entonces, ¿cómo podríamos hacer lo que sigue? Que sería aprender a autorregularnos, es decir, a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo haríamos eso si no conocemos qué es lo que nos acomoda o de qué manera nos sentimos por una o por otra cosa, o en un ambiente o en otro ambiente? Entonces, no es que vayan como lleno mi vasito de autoconcepto y luego empiezo a llenar mi vasito de autorregulación, no. Más bien es que ambos se van retroalimentando estas 5 dimensiones con la intención de que vayamos creciendo y desarrollándonos de una manera mucho más integral, como les mencioné hace ratito, ¿no? La autorregulación, pues bueno, creo que el nombre lo dice todo, es estas formas que yo tengo que encontrar para manejar lo que siento, partiendo de la idea de que no hay emociones ni negativas ni positivas y de que no bienestar significa que yo nunca me enoje y que yo siempre esté súper feliz. Más bien es que a pesar de que tenga yo emociones que sean aflictivas, como el enojo, como la tristeza, las aprenda yo a vivir. No es que las haga a un lado, no es que pueda yo escapar de ellas, más bien es tomarlas, gestionarlas y entonces llevarlas al lugar que necesiten estar. Y después de eso, o lo que pasa con esas dos cosas nos ayuda a ser más autónomos. La autonomía entendida como esta capacidad que voy a tener yo de decir las cosas que me preocupan, que siento, y a su vez también de empezar a moverme en mi vida de una manera mucho más satisfactoria para mí. Una vez que yo ya me conozco, una vez que yo ya me sé autorregular, ya sé cómo puedo mesurarme, ya sé cómo puedo gestionar mis emociones y cómo estas me vuelven autónomo, entonces ahora sí puedo pasar a comprender al otro, ¿sí? Y entonces ahí empieza la dimensión de empatía. Generalmente todos vivimos con esto de, es que no eres empático. Bueno, en realidad
todas las personas somos empáticas en mayor o en menor grado, solo que la educación socioemocional nos ayuda a tenerlo mucho más claro o a saber en qué cosas tendríamos que ser empáticos. La empatía va mucho más allá de solo ponerse en el lugar de la otra persona. Digamos que ese es como su término general, pero realmente hay muchas más cosas atrás de eso. No es suficiente solo pensar que esa persona está triste. También hay que saber cómo acompañar a alguien. También eso es parte de la empatía. Y al final, cuando entonces yo puedo vivir ya con esta empatía con las personas, entonces puedo encontrar que las otras personas pueden colaborar a mi desarrollo y a mi crecimiento personal. De muchas maneras, pueden colaborar con conocimientos, con palabras o incluso con acciones en donde yo pueda permitirme evaluar si es lo que quiero hacer o no es lo que quiero hacer. Todas las personas que se presentan en nuestra vida nos enseñan algo. A veces algo pequeño, a veces algo grande, y está en nosotros o nuestras capacidades que tenemos que desarrollar, ir como generando toda esta información, irla guardando y entonces entender la función de estas cosas que me pasan en la vida, la función que cada una de esas personas tiene y sobre todo las aportaciones que estas personas van a hacer a nuestro desarrollo personal. Estas son las 5 grandes dimensiones de la educación socioemocional. Digamos, como en términos generales, es eso. Pero ahora, ¿qué tendríamos que hacer o cómo es que cada uno de estos se conforma en las personas? Bueno, empezamos con el autoconcepto. El autoconcepto se refiere a estos aspectos de atención. Atención no solamente como nos enseñan en la escuela, atención sostenida, más bien atención corporalmente, mentalmente, a cómo me siento, qué siento, cómo lo voy a llamar, a dónde lo quiero llevar. Y eso nos lleva a la conciencia de las propias emociones. Yo puedo decir que estoy enojada y a veces eso se ve, por ejemplo, mucho en los niños pequeños. ¿Cómo estás? Solamente es enojado y feliz. No entienden estos puntos medios, todavía no concientizan estos puntos de a lo mejor estoy nervioso, no es lo mismo que estar ansioso, pero tampoco es lo mismo que estar sorprendido y tampoco es lo mismo estar molesto que estar realmente iracundo. Entonces, esta conciencia de las propias emociones, de que yo vaya entendiéndome qué siento y ponerle un nombre, nos va a ayudar a ponerlo en el lugar que le corresponde y a clasificarlo dentro de este gran estante de emociones y de cómo yo voy a gestionarlas. Eso y la parte de aprecio y gratitud. Eh, Hay toda una teoría acerca de estos pensamientos positivos que nos ayudan a generar bienestar. El aprecio y la gratitud generalmente los enfocamos en los otros, pero el autoconcepto se trata de generar aprecio y gratitud hacia nosotros mismos, de tener estas capacidades de poder entender los logros, de poder identificar aquellas cosas que hacemos bien y también, claro, aquellas que no hacemos tan bien y en las que podíamos tener una área de oportunidad importante. Y ya eso nos va a llevar a un bienestar. El bienestar entendido como esta sensación placentera, esta sensación de satisfacción con lo que estoy haciendo ahorita, en este caso con lo que soy yo. No pensando que somos perfectos, por supuesto, pero sí teniendo claridad en aquellas cosas que soy y sobre todo en aquellas cosas que puedo trabajar para mejorar, no por los demás, sino trabajar para mí misma, para que yo me sienta mejor con esta persona o con este ser que soy yo, ¿no? Esa es la parte de autoconcepto. Luego, la parte de autorregulación tiene que ver con estas cosas. La primera es metacognición. La metacognición es como saber por qué hago o por qué dije esta u otra cosa. Es como encontrarle el sentido y el significado a estas cosas que yo hago. Todos sabemos, creo que cuando nos enojamos hacemos ciertas cosas. Hay personas que evaden, hay personas que generan conflicto, hay personas que no hablan, hay personas que lloran. O sea, todos tenemos diferentes formas de gestionar una emoción. En la metacognición nos va a ayudar a ser como más conscientes de qué hacemos y de poder modificar eso si es que no nos está funcionando de la manera correcta. La expresión de emociones, ¿no? Esa también es una parte importante de autorregulación. Expresar una emoción no siempre tiene que ser de manera bonita, más bien tiene que ser de una manera funcional. Expresar emociones, cualquiera que sea,
Ya les comenté que no hay positivas y negativas, más bien hay aflictivas y no aflictivas. Por lo tanto, si yo necesito expresar tristeza, tengo que expresarla. No puedo guardarla ni evadirla. Tengo que aprender a expresarla de la manera correcta. Tal vez puede ser con lágrimas, tal vez de otra manera, con gestos, pero al final la expresión tiene que ser no nada más verbalizada, sino también actuado gesticulada. Y regular las emociones es, tenemos que aprender cómo ponerle un valor, por así decirlo, a la emoción. No podemos enojarnos igual porque nos chocaron el coche que porque a lo mejor robaron mi coche, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de la emoción y tenemos que aprender a regularla. ¿Cuándo vale la pena sentirse triste? ¿Cuándo vale la pena estar nostálgico? ¿Cuándo realmente tendría yo que estar nervioso? ¿Y cuándo ya pasé a estar sumamente ansioso? ¿Sí? Es esta parte de regular esas emociones. El otro aspecto es autogeneración de emociones positivas, que es lo que les decía. Estamos como muy acostumbrados a que el mundo nos dé las emociones positivas, que me aplaudan, que me reconozcan, que me digan. Pero ¿qué pasa cuando mi ambiente, por una o por otra razón, no me da esas emociones positivas? ¿Qué pasa conmigo? Que entonces termino esperando algo que no va a llegar, lo que, bueno, ocasiona que tenga yo muchas otras emociones no, aflictivas, pues, ¿no? Entonces, si el mundo no nos ayuda con esas emociones positivas, es nuestra posibilidad generarlas solitos. ¿Cómo? Haciendo cosas placenteras, pero sobre todo escuchándome y siendo paciente conmigo mismo o conmigo misma. Es muy fácil ser paciente con otra persona, es muy fácil darle contención a otra persona, decirle, va a estar bien, no te preocupes, con calma. Pero cuando se trata de nosotros mismos, generalmente somos muy rígidos, ¿no? Siempre me sale mal y siempre salen como a flote estos grandes creencias negativas que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la autogeneración de emociones positivas nos ayuda a establecer ciertas actividades que nos pueden ayudar a mantener como un poco más este equilibrio de sentirnos bien con nosotros mismos. Y por último, la perseverancia. La perseverancia es esta capacidad que tenemos de intentar hasta lograr lo que nosotros queremos. En la autorregulación, ¿por qué es importante? Porque seguramente las emociones no vamos a aprender a manejarlas de un momento a otro. Se requiere un proceso, se requiere un trabajo y sobre todo mucha paciencia, porque habrá momentos en los que yo pueda gestionar mi emoción de manera correcta y habrá momentos o situaciones en los que la misma emoción me va a embargar, me va a desbordar y va a ser imposible gestionar la emoción de la manera correcta. Esperamos que la perseverancia nos dé esta pauta de hacer las cosas cada vez de mejor manera y con más satisfacción hacia nosotros mismos. La siguiente dimensión es la autonomía. Y la autonomía tiene estos 5 aspectos que la conforman. La autoeficacia, que es esta capacidad que tendríamos o que debemos de tener de saber qué estamos haciendo bien y cómo poder mejorar, qué tan eficaces somos. Eso nos va también a ayudar a observar de manera más clara aquellas áreas de oportunidad que nos permitan trabajar o desarrollar eso que nos hace falta todavía. La iniciativa personal es, es lo que todas las mamás, que seguramente en algún momento les han dicho, ¿no? Pero ¿por qué no dices, voy a limpiar mi cuarto si está todo desordenado? ¿Por qué no voy a ordenar mi lugar? Porque esa parte de iniciativa personal aparece cuando ya uno está maduro, con una madurez pues ya, digamos, con edad, es cuando aparece esta iniciativa personal en donde tú solito intentas y quieres crear nuevas cosas, quieres intentar, quieres desarrollar otras áreas de tu vida. Entonces, la iniciativa personal se trata de qué tanto ya no dependes del contexto para empezar a buscar lo que te hace bien, por así decirlo. Y eso nos lleva a justamente esta otra competencia o capacidad que sería identificación de necesidades y búsqueda de soluciones. Todos tenemos necesidades y por supuesto siempre habrá problemas. La autonomía se trata de tener herramientas para saber realmente qué es lo que necesito
Y entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Sí? Puede ser desde solución de problemas de trabajo, personales, emocionales, laborales. Es lo mismo. Identificas la necesidad y entonces buscas la solución sobre eso. ¿Qué pasa cuando aprendemos a hacer eso? Pues que entonces tenemos algo que se llama liderazgo y apertura. Los líderes son aquellas personas que nos ayudan o que trabajan en conjunto para un fin común eh, versus un jefe, que antes era como alguien que ordenaba, que era muy directivo, un líder generalmente es muy colaborativo, aprende de los otros y juntos crean una fortaleza como equipo, más allá de como persona. Y la apertura es la capacidad de poder escuchar a los demás, aquellas cosas que tal vez no están dentro de mi referencia o dentro de las posibilidades que yo tengo en este momento, pero que me van a abrir una amplia gama de soluciones alternas que a lo mejor yo no tenía, pero que sí puedo poner en práctica. Y bueno, ¿para qué pones en práctica eso? Pues para tomar decisiones y compromisos que vayan mucho más coherentes con aquellas cosas que queremos en la vida. A veces las decisiones que tomamos no están encaminadas hacia lo que queremos, sino más bien a veces las tomamos con la emoción desbordada o sin gestionar la emoción y por lo tanto las consecuencias pues no son las que nosotros esperábamos. Ujú. Luego, la dimensión de empatía es lo que les decía hace ratito, es mucho más allá de ponerse en el lugar de la otra persona. Está conformada de estas 5 cosas. El trato digno a las personas. Todos en su momento hemos sido egoístas, hemos sido groseros, hemos sido a lo mejor excluyentes en algún momento de la vida, porque la empatía, igual que todo lo demás, se va aprendiendo, se va desarrollando. El trato digno a las personas tiene que ver con el respeto, con el darle el lugar que le corresponde. Ujú. La toma de perspectiva en situaciones de conflicto es justamente está muy asociado con la parte de gestionar emociones. Para resolver un conflicto yo tengo que tomar perspectiva. Si yo resuelvo con la emoción en mí, no voy a resolver de la manera correcta. Tengo que hacerme un ladito, tomar un espacio y entonces tratar de una manera un poco más objetiva, perdón, la situación de conflicto. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo puedo resolver? Y si realmente yo tengo esas herramientas para resolver ese conflicto, eso es parte de empatía. Luego, otra punto es el reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad. Ay, perdón, ahí me faltó un acento, un espacio. A la diversidad, ¿no? O sea, entender que todos somos muy diferentes y que no hay posibilidad alguna de que otra persona observe y sienta lo mismo que yo, es decir, exactamente en la misma, con la misma duración, con la misma intensidad. No hay manera. Entender que también muchos de esos prejuicios están asociados a que somos diferentes, nos ayudan a generar empatía en el otro. La sensibilidad ante grupos o personas que sufren exclusión o discriminación. Bueno, eso creo que todos lo tenemos muy claro, pero a veces cuando escuchamos discriminación pensamos solamente en características muy evidentes como discriminación por religión o por cultura, pero realmente discriminación que hacemos en el día a día, porque no piensa como yo, porque a lo mejor no escucha lo que yo o no habla como yo, y entonces eso también es parte de la empatía. Y por último, cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. La empatía no solamente hacia las personas, también tendría que ser hacia nuestro medio ambiente con los animales. Ahora ha tenido gran impacto todo lo que tiene que ver con los animales de compañía o le llamamos mascotas. ¿Por qué? Porque al final entendemos que un ser vivo te puede dar muchas de estas emociones placenteras que no encontramos tal vez en un contexto o en un ambiente cercano. Entonces, la naturaleza y los seres vivos son parte fundamental de cómo ayudar a las emociones a estar de manera correcta en ti. Y por último, nos lleva a la colaboración. La colaboración es eso que hace que yo aprenda del otro y se compone de la comunicación efectiva, que bueno, es esta parte de escuchar al otro
a pesar de que yo a lo mejor pueda pensar distinto, la parte de responsabilidad, es decir, ¿qué me corresponde a mí en emociones y en acciones y qué le corresponde al otro? La inclusión, entender que todos podemos aportar algo desde eh, desde nuestras capacidades, desde nuestra personalidad, todos podemos aportar algo a otras personas. La resolución de conflictos. Si entonces yo no soy igual que el otro y no pienso igual que el otro, ¿cómo voy a solucionar un conflicto? Bueno, esa es una parte importante de colaboración. Se enseña a cómo solucionar un conflicto dentro de un equipo de trabajo de la mejor manera posible. Y hay muchas técnicas para hacer eso. Y la última, la interdependencia. Es decir, ¿qué tanto yo voy a estar colaborando con otro elemento de mi equipo? Y esa dependencia, eso que me va a decir y que yo le voy a compartir, ¿qué tanto realmente nos va a aportar a ambos? De eso se trata la interdependencia en esta cuestión de colaboración. Ujú. Y bueno, estas dimensiones, con estos aspectos que ya les mencioné, nos llevan a esto. ¿Cuál es el impacto en la vida? O sea, ¿por qué esta importancia que le hemos dado ahora a la educación socioemocional? Pues porque al final, si nosotros aprendemos, que al final esto es algo nuevo, realmente las generaciones anteriores no tenían una educación socioemocional. Nosotros estamos apenas, digamos, en pininos de ver el impacto y esas consecuencias que pueden tener o impacto, es decir, este impacto en la vida de las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones? ¿Qué pasa cuando nosotros podemos ser empáticos, tenemos autoconocimiento, somos capaces de regularnos? Pues bueno, las más importantes o las que están aquí son manejo del estrés. Si se dan cuenta, la mayoría de personas en el mundo en que vivimos ahora, todo acelerado, todo intenso, todo rápido, todo inmediato, eh, generan mucho estrés. El estrés es como ese compañero que tenemos todo el tiempo y que aprendimos ya a vivir con él, que no es que sea lo correcto, pero bueno, ya aprendimos que está ahí y pues no se quiere ir. Entonces, el manejo del estrés es justamente eso. El estrés también nos permite dinamizarnos, nos permite movernos hacia los objetivos que tenemos planteados, pero no se puede vivir con estrés todo el tiempo. Entonces, aprendiendo educación socioemocional, nos ayudamos a generar un mejor manejo del estrés, saber cuándo sí puedo estresarme y cuándo ya es demasiado y entonces tomar distancia, decimos como tocar tierra y entonces empezar a hacerlo de manera diferente. Otra parte es la construcción de relaciones sanas. Eh, ¿Cómo nos ayuda eso? Bueno, pues si yo me conozco y sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que me hace feliz y sé lo que me disgusta, creo que es un poco más fácil entender que lo que una relación sana me tiene que dar es eso. Y entonces es más fácil observar o identificar cuando una relación no me está ayudando a crecer, no me está aportando, más bien me está restando. Y eso es muy importante en la vida. Luego, menos propensión a las conductas de riesgo. Si yo aprendo a manejar mis emociones, a gestionarlas de manera correcta, pues es menos probable que a lo mejor tenga conductas de riesgo como drogas, como abuso de sustancias de cualquier tipo, como actividades de riesgo, ¿no? Eh, esas conductas de riesgo se van a minorizar cuando yo me quiero, cuando yo me conozco y cuando yo tengo otras alternativas para solucionar estas emociones que me están haciendo incluso tomar decisiones equivocadas. El mejor manejo de los obstáculos. La vida está llena de problemas, de obstáculos en todos los ámbitos de la vida. En la parte emocional, en la parte laboral, en la parte física, en la salud, siempre hay obstáculos, pero aprender a manejarlos es entender estos obstáculos como una oportunidad para crecer, a lo mejor como una necesidad de generar otras alternativas, de crear cosas diferentes, de aprender de mí, incluso de sacar y de explotar capacidades que ni yo sabía que tenía. Y todo eso se hace, pues bueno, con todo este trabajo de reflexión, de procesos de entenderte a ti mismo. Los manejos de las crisis.
Generalmente cuando escuchamos la palabra crisis, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es como algo nefasto, algo horrible. Y una crisis es siempre como una oportunidad para mejorar. Cuando tenemos una crisis, piensen en cualquier tipo de crisis, nos ayuda o nos da esta oportunidad de mejorar. Si es una crisis financiera, a lo mejor nos enseña que tenemos que ahorrar o manejar de manera diferente nuestras finanzas. Si es una crisis en salud, pues también a lo mejor entendemos que tenemos que cambiar hábitos o que tenemos que generar rutinas distintas. Entonces, una crisis no siempre es sinónimo de algo negativo. Es una posibilidad de hacer algo positivo, pero eso pues depende de cómo lo manejamos y cómo lo percibimos. La flexibilización de pensamiento. Generalmente para solucionar conflictos hay que tener esta capacidad de pensar que tal vez y solo tal vez lo que yo digo no es real o no es lo correcto. Cuando no flexibilizamos el pensamiento, nos quedamos estancados como en estas creencias no solo de cosas de vida, sino incluso personales, donde nos es no fácil movernos de ahí. Si ya creemos una cosa, pensamos que no hay posibilidad de que pueda ser distinto. Entonces, manejar las emociones nos ayuda a que podamos entender de manera distinta o ver desde diferentes perspectivas una misma cosa y tal vez poder manejar el pensamiento de una manera diferente. Luego, reduce el riesgo de caer en adicciones, que bueno, es parecido a lo que ya dije como tal, sobre todo en edades tempranas, en donde la posibilidad de gestionar una emoción como el enojo o como la frustración es verbalizarlo o más fácil es como callarlo un poco con algún, pues no sé, con alguna droga legal o ilegal, ¿no? La otra parte, responsabilidad y conciencia. Si yo entonces genero este conocimiento, esta autorregulación, voy a tener mucha claridad en qué acciones y qué emociones dependen de mí y cuáles dependen de los otros. O sea, me decían, oye, ¿qué pasa si entonces yo expreso, verbalizo que estoy enojada por una cosa, pero la persona a la que se lo dije se molesta y deja de hablar? Entonces lo hice mal y más bien, ¿qué sería? Ahí entra la responsabilidad. Yo ya me responsabilicé de lo que me toca, es decir, expresé la emoción de la manera gestionada y de manera clara. Pero lo que la otra persona haga con nuestras gestión de emociones es su responsabilidad. No hay manera de gestionar la emoción de otro. Solamente podemos hacerlo nuestro. En lo que está en nuestras manos es lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos de manera personal, no lo que los demás hagan, digan y piensen. Eso ya es responsabilidad de la otra persona. Y tomar conciencia de qué tanto lo que voy a decir o lo que voy a hacer va a impactar en los otros. Y entonces tomar conciencia de si realmente voy a poder con esa consecuencia y a partir de ahí, bueno, tomar la decisión con la que mejor me pueda manejar. El manejo de las emociones, que como ya lo he venido repitiendo, es como este tema central de la educación socioemocional. El manejar es llevarlas al lugar que necesito. No es esconderlas, no es controlarlas como en un frasco y cerrarle y que ya nunca voy a estar enojada. No, es más bien estar enojada, pero llevarlo al lugar correcto, con la manera correcta y con el nivel deseado. No, no, insisto, no podemos desbordarnos con todas las cosas de la misma manera. Y por último, el establecimiento de límites. Cuando yo me conozco y cuando yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pues entonces tengo más claridad en poner límites. Y no hablo solo de límites personales, en el trabajo, en una relación de pareja, en una relación de familia, porque los límites no solo son en pareja, ni son de adultos hacia niños o hacia hijos, ¿no? O sea, realmente los límites son en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué tanto permito? ¿Qué tanto quiero permitir? ¿Y qué tanto está allá fuera de esta referencia que yo tengo como límite? En donde empiezan a pasar ese límite y entonces, ¿cuál tendría que ser mi acción siguiente? ¿No? O sea, no sé, poner el límite, expresar que están pasando el límite y si la petición no es atendida, pues lo que tendría yo que hacer sería moverme de ese lugar
en donde mis límites están siendo transgredidos. Eso es complicado cuando los límites son muy delgaditos. Piensen con una línea muy delgadita, una línea punteada en donde no es fácil observar si ya están pasando mi límite. No es fácil que yo mismo observe si eso está dentro del límite. Acuérdense que un límite implica, te dice dónde empieza y dónde termina algo. Un límite implica en dónde empieza y en dónde termina aquello que yo decida que está bien para mí. A grandes rasgos, este es como el gran impacto en la vida que tiene la educación socioemocional. Y ahora, bueno, está muy padre las dimensiones, es maravilloso que uno pueda manejar las emociones, pero pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Porque sería maravilloso que todos supiéramos hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer para poner en práctica todo esto? Después de aquí yo les enumeré 12 cosas, que por supuesto hay muchas más, y ya ustedes podrán sacar mucho más de estas que yo les voy a mencionar ahora. Una de las primeras sería pasar tiempo contigo. Hay una diferencia grande entre estar solo y pasar tiempo contigo. Cuando uno está solo, es ese sentimiento como de que te falta algo, como de que estás abandonado, ¿no? Y pasar tiempo contigo es que aproveches y que disfrutes el solamente estar contigo, o sea, escucharte, sentirte, conocerte, ujú, tomarte ese tiempo para estar contigo. Por lo tanto, cuando es que no quiero estar solo, bueno, más bien lo que nos cuesta es pasar tiempo con nosotros mismos. Y si no te gusta pasar tiempo contigo mismo, quiere decir que algo no está checando o no está siendo coherente lo que haces con lo que sientes, que no te permite tener como esta empatía contigo mismo, o esta vinculación contigo mismo. La segunda es, reconoce cómo te sientes. Algo muy, muy fácil y un ejemplo muy claro es cuando nos preguntan todos los días, ¿cómo estás? Todos y absolutamente todos decimos bien. Son bien contadas las personas que dicen, pues triste, pues ajetreada, pues molesta, pues enfermo, ¿no? Culturalmente estamos muy acostumbrados a que te sientes bien, porque si ya tomaron la molestia de preguntarte, pues ni modo que tú ahora les expliques cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera. Entonces, reconocer cómo te sientes es uno de los primeros pasos para empezar con esta educación socioemocional. Reconoce cómo te sientes estresado, te sientes nervioso, frustrado, enojado, y hay una gama impresionante de emociones. Nosotros tenemos un vocabulario muy pobre emocionalmente hablando, o sea, estamos felices, tristes, frustrados, enojados, ¿no? Y hay muchos matices, devastados, iracundos, melancólicos, no sé, sentidos, humillados, aislados, to- eh, poderosos, increíbles, sorprendidos. O sea, ¿cómo te sientes? Realmente empezar a identificar cómo me siento y digamos con esta emoción grande como lo es la alegría, pero entonces después poder como especificarla mucho más. O sea, me siento feliz, pero más bien me siento como emocionado, o más bien me siento como orgulloso, o más bien me siento como capaz. Y todas esas cosas nos van haciendo que sea cada vez más claro para nosotros cómo nos sentimos y al final, pues actuar en consecuencia. Otro, actividades recreativas. Sé que todos tenemos muchísimas cosas que hacer, que este mundo nos obliga a saber, hacer, conocer, crecer, leer, ver, ¿no? Pero, ¿y las cosas que nos gustan hacer? O sea, piensen, cada uno de los que están escuchando, piensen en esta semana o en estos 4 días que llevamos esta semana, empezando en el fin de semana, ¿cuántas cosas que les gustan hicieron? O sea, cosa que realmente digas, híjole, esto sí lo hago solamente porque quiero, no porque tenga que. Y bueno, ahí cada quien conteste. La actividad recreativa es estas actividades, estas situaciones que te permiten estar en contacto con esa parte placentera que tú mismo te puedes dar. Puede ser música, puede ser bailar, puede ser leer, puede ser tener algo así de jardinería, puede ser hacer manualidades. Hay muchísimas cosas que nos pueden dar esta actividad recreativa. Depende de cada uno y ahí otra vez esta parte de conocernos. A lo mejor a mí me hace muy feliz bailar, pero a otra persona le hace mucho más feliz leer o caminar o correr o hacer ejercicio.
Entonces, las tareas recreativas están totalmente vinculadas con aquello que somos nosotros. Luego, háblate bonito. Es lo que decían hace ratito, ¿no? O sea, o es más fácil hablarle bonito a las personas, a los otros, porque somos educados, porque así nos dijeron que hay que ser empáticos y que háblale bonito, aunque se haya equivocado, no le digas que se equivocó, dile, no importa, le vas a volver a intentar, ten paciencia. Pero cuando nos hablamos a nosotros mismos, también tendríamos que usar esas mismas palabras, las mismas contenciones, el mismo poder de decir, no pasa nada, tranquilízate, mira, lo vas a hacer muy bien, estás muy nerviosa, pero lo vas a hacer bien. O mira, te equivocaste, pero estás aprendiendo. Vamos a modificarle aquí y acá y seguramente la siguiente vez te saldrá mucho mejor. Entonces, hablarte bonito es algo fundamental para ir cambiando como esta programación que le decía hace ratito que tiene el cerebro, en donde automático contestamos con algo negativo de nosotros mismos. Hay que cambiarnos solitos este este interruptor para empezar entonces a pensar más en positivo y mucho más en lo que sí puedo obtener. Luego, ten hábitos sanos. Los hábitos sanos son no solamente comer bien, también respetar los sueños, también respetar aquellas cosas que me molesten y también ahora con estas cuestiones digitales, un buen hábito también es establecer rutinas que ahora se conocen como dietas digitales, ¿no? Habrá tiempos y momentos en los que tendremos que separarnos de la tecnología porque también es un momento de contactar con nosotros mismos, con la emoción, más allá de con la distracción. Luego, establecer rutinas. Rutinas como dormirse a una hora más o menos siempre la misma, comer a tus horas. Generalmente los adultos por el trabajo nos ocupamos en muchas cosas y dejamos nuestras rutinas de comer bien, de incluso de ir al baño, de descansar los ojos, tomar agua, para después vamos posponiendo, posponiendo y terminamos realmente desorganizando las rutinas que nos hacen establecer un buen acto con nosotros mismos. Las horas de sueño, que les digo, con esto son fundamentales. Eh, Hay cosas que son inagotables. O sea, no hay manera de que en un día puedas tal vez acabar todo lo que tenías que hacer, pero el día sí se acaba y tu descanso es algo necesario. Tú eres tu materia prima. Si tú no tienes consideraciones contigo, establecer horas de sueño, realmente respetar ese descanso, entonces tu cuerpo tarde o temprano te lo va a empezar a reprochar de maneras diferentes, con enfermedades, con ojeras, con, no sé, ¿no? Con caída del cabello, con ser todo el tiempo cansado. O sea, cada cuerpo encontrar la manera de hacerlo saber, pero las horas de sueño son muy importantes. Los expertos, los neurólogos dicen que tendríamos que desconectarnos de todas las cuestiones este, electrónicas 3 horas antes. Yo la verdad creo que, no sé si nadie, pero seguramente serán muy pocas las personas que pueden desconectarse de los dispositivos o la tele 3 horas antes de dormir. Entonces, bueno, si no nos desconectamos 3 horas antes, procuremos hacerlo por lo menos una media hora antes para que realmente nuestro cerebro vaya empezando a mesurarse, a empezar a tranquilizarse y podamos tener un descanso que sea realmente reconfortante. Contactar con la naturaleza. Ya sé que ahora mucho es este boom de la señora de las plantas, y que cuando uno es adulto te conviertes en eso, pues seguramente sí, porque también encuentras este gusto por tener algo vivo en la casa, por cuidar algo, porque te da no solamente esta sensación de pues como de libertad, sino también esa sensación de estar en un lugar mucho más amigable, mucho más bonito, mucho más vivo y tranquilo. Entonces, contactar con la naturaleza es algo que es muy importante. Y podemos hacerlo en el día a día, o sea, ir caminando de repente tal vez en un prado de trabajo, de la acera, o no sé, hay un arbolito, a lo mejor darnos esos 2 segunditos para mirar al arbolito, para tocar a lo mejor del tronco, para respirar, sí, para respirar cerca de él y saber a qué huele. Y esas pequeñas acciones pueden generar un cambio importante a manera cerebral y también física. Tomar distancia de todo. Eh, Les digo, en este ajetreo
cotidiano de tener que hacer tantas cosas y que no hay tiempo de sobra, tenemos que aprender a tomar distancia de la parte digital, tomar distancia de los problemas, tomar distancia del trabajo, tomar distancia hasta de la familia, de ser necesario, para entonces realmente de tomar distancia ya, pero ser un poco cercano a mí mismo y empezar a achicar esta brecha entre lo que sentimos y lo que hacemos y lo que pensamos. Tendrían que estar mucho más en armonía. Decir no cuando lo desees. Eh, Culturalmente, voy a decirlo así, es como mal visto decir que no a alguien o a algo, porque no podemos ser groseros. Pero realmente, si en algún momento nuestro deseo es decir no, también hay que hacerlo. También es una parte importante de tener bienestar, de tener salud mental y emocional. O sea, no se puede decir que sí a todo. Se tiene que aprender a decir que no, y eso es muy importante. Escucharte atentamente. Esto que les decía, ¿no? A veces nos duele la cabeza, nos duele un diente, nos duele una articulación y es como de, bueno, no, no pasa nada. O sea, aprender a escuchar atentamente te va a permitir estar sano no solamente en una cuestión de salud física, sino también salud mental. Si ya te está, no sé, brincando el ojo, si ya no estás durmiendo bien, pues seguramente tendrás que hacer cambios que te permitan minimizar estos síntomas que ya estás observando antes de que sean mucho más o más duraderos o con más intensidad y las consecuencias sean todavía más graves. Y por último, les puse que es identificar lo que puedes controlar y lo que no. Eh, a veces tenemos esta idea equivocada de que podemos con todo. Y la realidad es que seguramente podemos con todo, pero en pedacitos y no tiene que ser al mismo tiempo ni hacerlo de manera perfecta. Identificar que puedes controlar y que no, le de hace ratito es, puedes controlar lo que te corresponde a ti, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que vives, cómo percibes ciertas cosas, pero hasta ahí. No puedes controlar que llueva, no puedes controlar que haya tránsito, no puedes controlar que la otra persona se moleste porque hay tránsito, ¿no? No puedes controlar que la otra persona se moleste porque tú eres de una u otra manera. Entonces, identificar que puedes controlar y que no te da mucha seguridad y mucha certeza de si lo que estás haciendo te está dando esta salud o este bienestar como le hemos llamado hasta ahora, ¿no? Entonces, estas son unas pequeñas cosas que creo yo que están muy fáciles de hacer. Obviamente también está la actividad física, hay muchas otras, ¿no? Cada uno de ustedes seguramente al irles leyendo estas pueden ir encontrando algunas que vayan mucho más acorde a quiénes son ustedes, ya que lo que les gusta, ¿no? Podríamos poner leer, bailar, actividades mucho más específicas que entonces les ayuden a generar todo este ambiente y esta necesidad de conocerse mucho más a ustedes mismos, ¿no? Yo me permití poner estas de manera muy general para que tuvieran una idea de cuál es o a qué me refería con esas cosas de cómo poner en práctica todas esas cosas que nos van a permitir sentirnos mejor emocionalmente hablando, ¿no? Bueno, aquí les puse como último unas referencias de aquellas cosas que utilicé para esta presentación, educación emocional y competencias básicas y aprendizajes clave, que son los que tenían en la SEP, ¿no? Y bueno, que para terminar quisiera compartirles esta frase que encontré y que me gustó muchísimo. Creo que va mucho con el tema y dice, la única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Así que ámate, considérate, cuídate y vive orgulloso de ti. Creo que en esta frase resume muchísimo lo que es la educación socioemocional. Es justamente aprender a sentirse de esa manera, seguramente no todos los días, pero sí la mayoría de ellos. Y pues bueno, muchísimas gracias por la atención y por mi parte es todo. Espero que les haya gustado y servido de algo. Creo que te paso el micrófono a ti, Erika. Sí, muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por el webinar. La verdad es que es muy interesante saber todas estas complicaciones que puede traer precisamente el no tener bien identificado cómo es uno mismo y precisamente nos hacen algunas preguntas relacionadas a la temática. Nos hacen comentarios como tenemos muy poco tiempo para estar con nosotros mismos por cuestiones laborales, el tráfico, etcétera. Se nos pasa todo el día ahí. Nos preguntan cómo poder identificar y sobre todo gestionar nuestras emociones. Es muy complicado conocerse a uno mismo.
Creo que muchas personas tienen como esta idea, ¿no, maestra? De que es difícil auto, autogestionarse. Sí. Y pues sí es difícil, o sea, es difícil al principio como todo en la vida. Cuando aprendimos a escribir también fue muy difícil. Seguramente no nos salía el palito con la bolita derecho, ¿no? O cuando aprendimos a leer también no sabíamos que M con A era mano y nos causaba un conflicto increíble. Es difícil en medida de que lo vayas aprendiendo a hacer. No hay manera de hacerlo si no practicas. Entonces, gestionar las emociones empieza con identificarlas. Y después de eso hay muchísimas técnicas, que bueno, eso sería como toda otra plática, ¿no? De cómo llevarlo al lugar deseado. O sea, puedes expresarlo verbalmente, puedes expresar una carta, puedes respirar. Hay técnicas muy facilitas, como por ejemplo, eh, como tomar distancia de esta emoción respirando 3 veces profundas. O sea, parecería algo muy pequeñito, pero realmente funciona. Si tú cortas entre la emoción y la acción, o sea, te interrumpes, digamos, 3 segundos y respiras profundo, en automático tu cerebro tiene como esta sensación de, ok, todo va a estar bien, vamos a tranquilizarnos y puedes gestionar la emoción de una manera diferente, seguramente mucho mejor que si lo harías con la emoción a tope, ¿no? Y la parte del tiempo, sí, o sea, este mundo nos exige ser, les digo yo que todólogos, ¿no? O sea, aprender, pero también leer, pero también bailar, pero también seguir aprendiendo, pero también estar bien físicamente, ir al gimnasio y ir al cine, ¿no? Y entonces, o sea, todas estas cosas que al final es demasiada expectativa con respecto a nosotros mismos, pero creo que no es nuestra responsabilidad también buscar esos pequeños espacios del día para estar con nosotros mismos. Hay un ejercicio muy, muy fácil que seguramente todos podrían hacer. Cuando en la noche ya uno está a punto de dormirse, piensa en 2 o 3 cosas que te den orgullo de este día, o sea, que hayas hecho. Y pueden ser cosas, y no pensemos en cosas súper grandes. Yo sé que a todos nos encantaría decir, ay, gané 8 premios, ¿no? Y me gané la lotería. Pero vayamos a cosas más cotidianas. O sea, ¿qué te hace sentir bien de este día? Y puede ser algo como, no sé, a lo mejor comí algo que me gustaba, vi a un amigo, compartí con alguien, escuché una canción que hace mucho no escuchaba y que me gusta, puede ser ay, en la mañana me dije que este color se me veía bien bonito, ¿no? O sea, estas pequeñas cosas que pueden ir haciendo en ti este trabajo de conocerte, pero también de generar cambios en la manera en cómo vamos gener- eh, no sé cómo decirlo, como acostumbrado a nuestro cerebro de pensar, ¿no? Y ese ya es tiempo contigo mismo. Les voy a decir algo que les digo cuando trabajo con los papás y con los niños, ¿no? O sea, pasar tiempo con alguien no es estar 24/7 con la persona, es que ese tiempo, aunque sean 5 minutos, sea un tiempo de calidad, solamente enfocado en la persona a la que estás pasando tiempo. En este caso, pueden ser 2 minutos diarios, pero realmente que sea con ustedes mismos. Véanse en el espejo y ay, qué guapo estoy, qué bonita, qué inteligente, ¿no? O sea, y eso es un ejercicio que yo, por ejemplo, en terapia ocupo y que a mí a los pacientes les cuesta mucho. Ay, pero ¿cómo me voy a decir que estoy bonita? ¿O cómo me voy a decir que soy muy inteligente? O sea, pero es que ni me lo creo. Es el problema, ¿no? Que para conocernos tenemos que aprender a saber nuestras capacidades, nuestras cosas bonitas y todos tenemos cosas no bonitas, ¿no? Todos somos enojones, todos somos muchas cosas, pero ¿qué tanto preponderamos más unas que otras? Entonces creo que ese tiempo podría reducirse a eso. Más allá de cantidad, podría yo reducirlo a calidad. Y eso que nos acaba de mencionar creo que es algo muy cierto, muy pocos, no sé cuántas personas quienes estén viendo pues esta transmisión, te pueden hacer esos ejercicios que usted acaba de mencionar, ¿no? En la cama, es estar reflexionando 3 cosas buenas que vayan pasado en el día y muchas veces en vez de eso ponemos a pensarnos en los problemas que tenemos, no sé, en la casa, en el trabajo, los pendientes, la oficina, vaya, deudas, etcétera, y que muy pocas veces nos ponemos a pensar en las cosas buenas que nos pudieron haber llegado a pasar en el transcurso del día y que las pasamos como si no hubieran pasado, ¿no? Como las pasamos de largo. Sí, o poner mucho más énfasis en aquellas cosas que nos salieron mal, ¿no? Como, y También. llegué tarde, me salpicaron de agua porque estaba encharcado, ¿no? O sea, poner como mucho más atención en aquellas cosas
que nos dan como consecuencia una emoción aflictiva en lugar de las otras. Seguramente todos, si yo les preguntara una cosa negativa que tienen, todos me lo dirían así, rapidísimo, ¿no? Porque son las que más nos dicen, es que eres muy descuidada, es que eres muy desorganizada, es que eres muy enojona, ¿no? Nos las tienen como subrayando todo el tiempo. Y una cosa buena que tengan, todos tenemos. Pero a veces es como de, ay, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿Qué van a pensar de mí? Que no soy humilde, ¿no? Y es que también culturalmente estamos muy acostumbrados a no pensar bien de nosotros mismos, porque, ay, no eres humilde. Más bien es como entender que una cosa es saber quién eres y la otra es andar por la vida como con una mampara diciendo a los demás que no lo son, ¿no? Entonces ahí radica como la diferencia entre tener una autoestima, tener un buen autoconcepto y ser soberbio o, no sé, o ególatra o de muchas otras formas se pudiera llamar. ¿Qué tipo de terapia es recomendable para poder identificar mis emociones? Estoy yendo con un psicólogo que trabaja desde el humanismo, pero no veo avances o no veo que esté avanzando. Bueno, seguramente no sé cuáles son los avances que quisiera ver, ¿no? Más bien ahí en la humanista los avances se sienten, ¿no? Pero miren, aquí lo importante no es qué tipo de terapia tomen, sino qué tanto les funcione. O sea, hay maravillosos psicólogos humanistas, maravillosos psicólogos cognitivo-conductuales, contextuales, ahora narrativa. O sea, y tenemos tantas opciones que tendríamos que encontrar aquellas que nos acomoden más o aquellas que te generen un reto. Por ejemplo, si yo soy muy, racional, ¿no? A lo mejor cognitivo-conductual, pues estaría yo como pez en el agua y a lo mejor no me implicaría un reto ni un desarrollo, ¿no? Y entonces, si a lo mejor genero una terapia o un proceso terapéutico con alguien humanista, pues a lo mejor esta parte de tocar más la emoción, sí me dedica ahí como un pequeño, no sé, respiro y decir, ay, no que había pensado en eso, ¿no? Entonces, más allá de cuál es la terapia o cuál es la teoría, la mejor teoría es qué tanto están dispuestos a trabajar, porque el psicólogo puede ser de verdad el mejor del mundo y puede no haber un avance porque la gente no está comprometida con modificar cosas, o puede ser uno de los peores del mundo y seguramente ver muchos avances, porque el trabajo se hace de dos en dos, o sea, uno como terapeuta, como psicólogo, puede ser la técnica, pero es una hora la que tú trabajas con la persona. Realmente los que hacen todo el trabajo son los usuarios, los pacientes, como les quieran decir, afuera, en la vida aplicando eso que hiciste tú con él en esa hora, ¿no? Y no estoy diciendo que esta persona en particular no trabaje, sino es más bien que a lo mejor tendría que tener mucho más compromiso de escucharse y de reconocer aquellas cosas que se han cambiado. A lo mejor son pequeños pasitos, pero que a la larga te van a llevar a grandes cambios. Sí, eso es correcto. Nos están preguntando igual, maestra, que si, qué enfermedades o padecimientos podemos presentar si no sabemos regular nuestras emociones. ¿Se pueden presentar enfermedades físicas como tal? Sí, todas las que terminan en otis, por ejemplo, digo en itis, gastritis, ¿no? Colitis, todas esas obviamente son físicas y los médicos, por supuesto, no me van a dejar mentir, pero se han encontrado investigaciones que tienen una raíz emocional. Esto que decían las abuelitas antes de te enojaste y te dolió el estómago, bueno, decían te dolió la panza, ¿no? Es real, porque el enojo generalmente está asociado con el estómago. Ujú. Entonces, cuando la gente no habla o no verbaliza lo que siente, a veces le da gripe o se enferma de la garganta. O sea, hay toda una teoría, por ejemplo, la psicología corporal, que habla de aquellas, estas energías o de estas emociones que se quedan en alguna parte de tu cuerpo y que a la larga, pues se van presentando como enfermedades, ¿no? Insisto, gastritis, colitis, otitis, este, todo lo que tiene que ver con músculo esquelético, ¿no? Por ejemplo, el tirón, el es que me siento súper cansado, dolor de espalda, realmente tiene que ver desde esta postura con emociones no verbalizadas o no trabajadas. Ok, maestra. Pues chicos, chicas, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario para la maestra antes de pues ir cerrando lo que es la sesión del día de hoy. Y pues de antemano agradecerle, maestra, por los minutos que se tomó para pues estar con nosotros, presentarnos esta información y pues no sé si quiera ir cerrando también la sesión con algo más.
Pues no, nada más agradecer, muchísimas gracias. Yo, pues obviamente me formé en Iztacal y para mí es un gran gusto poder compartir esto que he hecho después de estar allá. Si alguien le puede aportar un 1%, pues yo maravillosa con eso. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a usted y gracias a todas y a todos los que nos estuvieron visualizando a través de nuestras redes sociales. Ya se les dejó la liga para que puedan solicitar su constancia de participación, tanto en nuestras redes sociales como aquí en la plataforma de Zoom, para que puedan solicitarla. Maestra, nuevamente, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por su asistencia. Nos estamos viendo la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.